Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La idea de este video es hacer una pequeña síntesis y una puntualización de algunos conceptos importantes y bastante básicos respecto a la teoría de Bernoulli, especialmente aquellos que nosotros podemos llegar a aplicar con más facilidad al análisis de las situaciones que enfrentan los estudiantes y cómo las conceptualizan, haciendo uso, bueno, de estos conceptos que Bernoulli descubre. Como sabrán, la teoría de Bernoulli se apoya en la psicología de Piaget, por ende va a tomar esta idea del sujeto como sujeto activo que se adapta a un medio. Y la diferencia que va a haber con respecto a esta idea de medio que tiene Piaget, que la idea de medio es un medio cualquiera, es decir, es un medio en el cual, con el cual el sujeto sería como una especie de medio natural, en el cual interactúa un sujeto y se adapta con los esquemas que tiene disponibles. Y estos esquemas se van adaptando a ese medio a medida que va encontrando inconsistencias en las ideas que tenía y que no predicen correctamente las situaciones que van sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, en este ajuste constante, los esquemas se van adaptando, van mejorando sus predicciones, incluso su coherencia interna, ¿no es cierto? Porque respecto a un objeto, a un medio, nosotros podemos tener una multiplicidad de ideas o de conceptos que deben ser coherentes entre sí, debemos hacer que no se contradigan entre ellos. Entonces, no solamente nosotros nos adaptamos al medio para hacer que nuestras hipótesis se ajusten a esa realidad, sino que además tenemos que hacer que las afirmaciones que tenemos respecto a un mismo objeto no sean contradictorias entre sí. Esa idea básica la va a mantener. Lo que pasa es que la idea de medio de Bernoulli va a ser un medio que tiene que ver con los problemas matemáticos como campo específico. Entonces, en este sentido, toma algunos elementos de la conceptualización de Vygotsky. Vygotsky tiene una idea de no habla de medio, pero tiene una idea de los conocimientos como construcciones que ha hecho la sociedad y que nosotros las vamos adquiriendo a través de la ayuda de otra persona. Bueno, ustedes, para no irme de tema, ¿no es cierto? Él habla del andamiaje, que es esta ayuda, es decir, es una ayuda indispensable para adquirir todo aquello que implica una construcción social donde ya tiene reglas propias y que esas reglas propias las domina una persona experta. Por eso el que enseña puede ser un docente, es decir, un especialista, un científico, como puede ser el hermano o cualquier persona que sepa sobre eso y lo ayude a dominar ese conocimiento. Pero eso no es lo más importante, esto es como para poner en contexto. Lo más importante respecto a la idea de conocimiento es que a medida que nosotros vamos dominando el conocimiento científico y nos vamos adaptando a sus reglas, a sus particularidades, vamos generando un desarrollo cognitivo, es decir, que al incorporar todas las herramientas propias de ese conocimiento particular, en este caso la matemática, vamos desarrollando habilidades nuevas que si nosotros no nos pusiéramos a hacer ese trabajo, no desarrollaríamos esas habilidades. Por ende, por eso digo, esto se acerca a la idea de Bernoulli de adaptación. Nosotros nos adaptamos al medio, en este caso el medio matemático, y esa adaptación nos ayuda a traccionar hacia adelante el desarrollo cognitivo. Entonces, con esta idea de medio, que después la va a compartir, ¿no? El resto de la escuela francesa, Bernoulli lo que va a hacer es trabajar con estudiantes, con personas que están resolviendo problemas,
y va viendo cómo reaccionan, cómo se adaptan, qué desafíos pueden resolver, y empieza a encontrar estos obstáculos muy semejantes a lo que le pasaba a Piaget, que iba encontrando ciertos obstáculos que, bueno, Piaget lo que encontraba era cierta consistencia, donde las personas en determinado periodo empezaban a tener problemas parecidos, y por eso él establece los estadios del desarrollo cognitivo. En el caso de Bernoulli, él no hablaría de estadios, sino que el progreso que haría un sujeto sería un progreso en relación al tipo de problemas o al tipo de situaciones en las que nosotros podemos llegar a abordar y podemos llegar a resolver. Entonces, el nivel adaptativo se daría por eso, por el nivel de la complejidad y la variedad de situaciones que podemos llegar a resolver. Entonces, en ese sentido, la idea de medio siempre va a estar relativizada por la consigna, por ejemplo, o el tipo de números que van a estar presentes. Si son números fraccionarios, van a tener un nivel de dificultad distinto que si son números enteros. La dificultad va a ser distinta si los números o las expresiones son concretas o son de mayor nivel de abstracción. Yo después de esto voy a dar algunos ejemplos. Entonces eso va a hacer que el nivel de complejidad y la posibilidad de generar obstáculos o predicciones erróneas sea más probable que si el nivel de concretud, digamos así, es mayor. Entonces permite abordarlo desde, por ejemplo, una resolución gráfica, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, hay un problemita que espero que se vea bien. Es un problema con caramelos. Hay una cantidad de caramelos donde hay, creo que son 1 de limón y 3 de frutilla, si no me equivoco. Después, en todo caso, si no coinciden las letras, es que no era limón y frutilla. Pero bueno, la idea es que había 2 tipos de caramelos, y lo que había que descubrir era cuánto en esa bolsa, si había 1 de un sabor y 3 del otro, cuántos en total había de cada uno. Entonces el chico, frente a esa situación problemática, la única manera que tiene de resolverlo es dibujándolos. Claro, si nosotros después planteáramos el mismo problema con números muchísimo más grandes, la labor de dibujar tanta cantidad, supongamos 1000 caramelos, la labor de... Ay, ahora se pusieron justo a cortar el pasto. Bueno, la labor de dibujar en 1000 caramelos es mucho más ardua que si le pedimos 40. Entonces, eso va a tensionar, va a forzar al sujeto a tratar de buscar una herramienta más eficiente, ¿no? Que son los elementos que nosotros después vamos a hacer jugar en el momento de diseñar los problemas. Entonces, para analizar la forma en que los sujetos enfrentamos los problemas, él plantea un triplete, ¿no? de 3 elementos. Por un lado, las situaciones, que es de lo que yo venía hablando recién. La situación es aquello que le da sentido al problema, es decir, es la que pone las condiciones. La situación es el medio al cual yo me tengo que adaptar. Por eso decía recién que, de acuerdo a los componentes, al tipo de consigna, a las dificultades, las cosas que se perciben fácilmente o que son más abstractas o que hay que deducir, todo esto pone condiciones a las cuales nosotros nos tenemos que adaptar, y nos vamos a adaptar con los conocimientos que tenemos disponibles. Entonces, la situación va a ser la que le da sentido, y las situaciones
a medida que las vamos resolviendo y cuanto más variedad de situaciones vamos resolviendo, más rico va a ser nuestros esquemas y más variedad de habilidades vamos a tener para poder resolver situaciones nuevas. Por eso, digamos, si esto nosotros lo tomamos como un indicador o un consejo respecto a, bueno, cómo plantear situaciones problemáticas, bueno, un consejo que podemos deducir de esto es que tiene que haber una variedad de situaciones distintas, donde no hagamos algo que sea muy mecánico o tienda a rutinizar o a mecanizar, porque entonces la variedad de situaciones a las que exponemos al sujeto van a ser demasiado mecánicas, y ustedes saben que cuanto más conocido sea una situación, más probablemente nosotros la tendamos a resolver de manera mecánica. Lo mecánico tiene como positivo es que es mucho más rápido de resolver, porque es simplemente poner en marcha y arrancar, pero tiene como obstáculo que no nos genera tensión o este esfuerzo de adaptación que es el que hace que nosotros empecemos a trabajar sobre nuestras herramientas cognitivas para adaptar a esa situación. Entonces, y aparte funcionan a nivel, por ser mecánicas, funcionan a nivel aconsciente, es decir, es algo del cual ni siquiera nos ponemos a pensar que tenemos esa herramienta. En cambio, cuando hay algo que tenemos que deducir, tenemos que ir tanteando a ver si eso que yo pensaba que iba a resolver, resuelve o no, o es apropiado o no es apropiado para esa situación problemática. Y esto nos lleva al segundo concepto, que es el de las invariantes operatorias. Las invariantes operatorias son esas herramientas o habilidades que nosotros tenemos ya de experiencias anteriores, es decir, de haber resuelto situaciones anteriores. Entonces, en estas invariantes están compuestas por conceptos y teoremas en acción. ¿Por qué son en acción? Porque no necesariamente nosotros tenemos conciencia de disponer de esos conocimientos. Si nosotros tenemos el conocimiento, lo ponemos en acción, pero no necesariamente podemos ponerlo en palabras. Podemos describir o hacer una definición o una descripción o una regla que diga, bueno, yo cada vez que hago que veo esto, hago tal cosa. Lo estoy haciendo, pero sin darme cuenta. Por eso habla de teoremas y conceptos en acción. Bueno, antes de seguir con el tema de las invariantes operatorias y los teoremas y conceptos en acto o en acción, como dije recién, vamos a analizar una diferencia entre distintos tipos de situaciones para entender cómo éstas inciden en el nivel de dificultad y esta idea de distinta del estadio, ¿no? Sino que nosotros vamos, a medida que vamos desarrollando habilidades nuevas y experiencia respecto a situaciones resueltas anteriormente, es decir, las dos cosas, por un lado, una maduración que tiene que ver con, bueno, una capacidad cognitiva que vamos desarrollando por el crecimiento, y otra que tiene que ver con esto que dice Vygotsky de ir dominando cada vez más herramientas, y eso genera tracción a nuestro desarrollo cognitivo, forzándonos en la búsqueda de adaptación a desarrollar esas habilidades. Hay un ejemplo que es una operación matemática, todas se resuelven con la misma cuenta, si se quiere, pero el nivel de dificultad que presenta una y que presenta otra consigna es diferente. El primero dice, un niño tiene 5 bolitas, juega con los amigos y gana 7 bolitas. ¿Cuántas tiene ahora? Este caso es como una cuenta bastante
incluso se puede hasta percibir de manera sensorial, es decir, uno se puede imaginar las bolitas o las podría dibujar porque es todo muy concreto. Entonces, la situación que me presenta es una situación que yo puedo abordar con las herramientas más básicas que tenemos todos, que es lo sensorial, lo perceptivo, lo concreto. Entonces, incluso no hay ningún elemento de la consigna que me obligue a mí a imaginar una situación anterior que ya sucedió y que tengo que deducir, o una situación intermedia, ¿no?, que tenga que deducir. Con respecto a esto, porque justo esto pertenece al campo aditivo, Bernoulli al campo aditivo lo divide, dice que, bueno, cuando nosotros hacemos operaciones aditivas, las operaciones aditivas tienen tres elementos, tres componentes: la situación inicial, la transformación y la situación final. Entonces, la consigna me puede obligar a mí a deducir la situación inicial, que es lo que tengo que averiguar. La pregunta puede referir a encontrar cuál fue la transformación, o, como en este caso el que acabo de decir recién, que es la situación final. En general es la cuenta más común que se da en las escuelas, y uno tiene, además de ser la más sencilla, tiene mucha práctica de esto y suele estar mecanizado. Este tipo de problema es un problema que se puede abordar ya en primaria. La pregunta siguiente dice: otro niño ha perdido 7 bolitas. Cuenta cuántas le han quedado y ve que son 5. ¿Cuántas tenía antes de jugar? Entonces acá ya arrancamos con una transformación, porque él tenía una cantidad que no sabemos cuál es, y hubo una transformación que no sabemos cuál es. Tenemos la situación final. Entonces, los elementos que tiene que deducir para poder resolver eso son todos anteriores, son todos que no están presentes, que yo no me puedo imaginar. Ya para arrancar tengo que empezar a hacer una deducción. Entonces, el nivel de dificultad que plantea esta situación es mucho más elevado que el anterior, aunque la cuenta con la que yo la resuelvo es la misma. El tercer problema dice: otro niño ha jugado 2 partidas de bolita. Ya empezamos mal, ¿no? Porque ya acá hay 2 transformaciones que no sabemos cuáles son. En la segunda ha perdido 7 bolitas. Al término de las 2 partidas, encuentra que en total ha ganado 5 bolitas. ¿Qué sucedió en la primera partida? Bueno, acá tenemos una sucesión de transformaciones que no conocemos. Tenemos una sucesión de situaciones finales que tenemos que deducir, y entonces toda esta carga de elementos que yo no puedo abordar desde la percepción es mucho más difícil de abordar. Entonces dice, ¿no? Esto lo saqué de un libro, y en el libro dice que el primer problema se resuelve con cierta facilidad en el primer año de escolaridad y con absoluta seguridad en el segundo. El segundo problema se resuelve con 1 e incluso 2 años de retraso. Entonces, fíjense cómo esto del desarrollo cognitivo y además la experiencia, bueno, son elementos que van a incidir en esto que hablaba recién, que tiene que ver con, bueno, cuántos teoremas y conceptos en acción tenemos, que tiene que ver con las invariantes operatorias. Entonces, las invariantes operatorias son las proposiciones o teoremas en acto siempre y cuando no hayan pasado por la conceptualización, que yo pueda dar cuenta de que las tengo. Hoy, a ver, si lo abordamos de otra teoría, diríamos que esta es la metacognición, es decir, tomar conciencia de que yo dispongo de esa herramienta. Entonces, el teorema en acto es una proposición. La proposición siempre es una afirmación. Estoy afirmando que sucede eso. Por eso, la proposición, al hacer una afirmación, puede ser verdadera o falsa. Y el otro caso, el concepto en acto,
no es verdadero ni falso, pero puede ser apropiado o no apropiado, pertinente o no pertinente para la situación. Qué sé yo, por ejemplo, aplicar un escalar para una situación problemática. Por ahí el problema, la situación en la cual me pregunta, no implica un escalar, es decir, una multiplicación. Y entonces se está aplicando un concepto que no es apropiado para esa situación. Entonces, con todos estos elementos que todos disponemos o no, depende de la situación, nosotros vamos haciendo a medida que vamos tanteando, porque partamos de la base de que la situación, si no es mecánica, es decir, que no la resuelvo de manera automática prácticamente, que la tengo que deducir, me va a llevar a un esfuerzo de adaptación, por lo cual voy a empezar a tantear y a probar a ver si eso me está resolviendo o no me está resolviendo el problema. Entonces yo voy a hacer anticipaciones. Sobre esas anticipaciones voy a intentar controlar el problema para ver si lo que yo estoy obteniendo es lo que esperaba obtener. Después también hay reglas de acción, ¿no? Es decir, reglas de acción sería, bueno, si hago esto voy a obtener aquello. Si sumo acá, entonces me va a dar, no sé, la cantidad de caramelos de limón. Si resto acá, me va a dar la cantidad de bolitas. Serían reglas de sí entonces, ¿no? Reglas lógicas. Entonces, esto es como para ir desgranando el tipo de elementos o de componentes que están en juego en esas habilidades que están en las invariantes operatorias. Y otro elemento son las inferencias o razonamientos que permiten, bueno, van intentando controlar o anticipar o deducir si las soluciones que estoy obteniendo me están resolviendo o no me están resolviendo el problema. Es decir, la inferencia sería un razonamiento que yo estoy haciendo. En cambio, la anticipación es, bueno, yo estoy esperando que me dé un número, no sé, menor a 100. Y cuando hago la cuenta me da 3000. Bueno, ahí sobre esa anticipación me hace ruido y entonces voy a volver atrás a ver qué es lo que, si el concepto no era apropiado, si el teorema no era el que tenía que aplicar, en fin, volver atrás y volver a revisar las acciones que estuve aplicando. Sí, sobre el objetivo que yo estoy buscando, ¿no? Uno tiene una presunción de qué es lo que va a tener. Y sobre eso, entonces, esto de la idea del control, ¿no? De ir tratando de ver que el problema vaya por el carril que tengo. Uno va haciendo anticipaciones, incluso en el transcurso de la resolución del problema, si es un problema largo, ¿no? Que tiene más de una acción en el camino. Y bueno, las inferencias o razonamientos permiten calcular, están relacionadas, obviamente, no son conceptos que nosotros podamos trabajar por separado, pero las inferencias son estos razonamientos o deducciones que incluso permiten controlar esas inferencias. Entonces, el campo conceptual, saliendo un poco ahí de estos conceptos que son como los más operativos, ¿no? Respecto de lo que hace un sujeto frente a un problema. Los campos conceptuales son
un conjunto de problemas, obviamente no es solamente problemas, ¿no? Sino que son conceptos, porque bueno, si las situaciones nosotros las abordamos con conceptos, teoremas y procedimientos, bueno, el campo conceptual va a estar compuesto de todos estos elementos. Entonces, el campo conceptual sería el espacio de problemas, cuyo tratamiento implica conceptos y procedimientos, pero todas están en estrecha relación porque hay un grado de similitud. Entonces, todo esto después va a estar atravesado por, más allá de los esquemas que nosotros vayamos poniendo en juego, después tenemos que hacer el esfuerzo de adaptación de esas estructuras que nosotros vamos aplicando y que pueden ser matemáticamente correctas, tenemos que adaptarlas a las reglas propias y al lenguaje propio de la matemática, que sería como el desafío final. Esto parece una película, ¿no? Un juego. El desafío final es adecuar esas herramientas que nosotros tenemos al lenguaje y al formato específico de la matemática. Y en este caso, como digamos, apelando a Vygotsky, justamente Vygotsky dice que lo que genera, él hace una diferencia entre lo que sería el lenguaje natural y el lenguaje científico. Dice, el lenguaje natural es el lenguaje que habla de todas aquellas cosas que nosotros vamos aprendiendo o mencionando o construyendo a través de la experiencia o de la interacción con otros. Entonces nosotros podemos imitar o copiar de otros resultados, nombres, conceptos, pero tienen como un cierto grado de, uno los va clasificando, los va agrupando, pero como de entre casa, podríamos decir, así como muy casero, muy de manera personal. Entonces no están bien estructurados, bien ordenados, pero lo que tienen es el peso y la fuerza de lo vivido. Entonces, para nosotros tiene una veracidad muy fuerte porque nosotros lo hemos usado y nos dio buen resultado. Entonces, como que los queremos mucho. Pero tiene esta cosa de desorden, de que no está estructurado, no está sistematizado, no está ordenado. Y por el otro lado, el lenguaje científico es todo lo opuesto a esto. El lenguaje natural va de lo concreto a lo abstracto, es decir, nosotros al ir generalizando, vamos cada vez más hacia la abstracción. No llegamos porque no nos da la vida. Imagínense que el conocimiento científico lleva miles de años de perfeccionamiento, que va haciendo que se vayan descartando ideas y se van reemplazando por mejores, se van descubriendo cosas que contradecían lo que se había pensado antes y entonces se hace un ajuste y así por muchos años. Entonces el nivel de comprobación, de sistematicidad, de perfeccionismo en la definición de los conceptos y todo eso está muy, muy pulido, aunque siempre está en revisión la ciencia, ¿no? Pero bueno, nos gana por muchos cientos de años de ventaja, entonces siempre va a tener un grado de coherencia muchísimo mayor a la que nosotros podemos lograr de manera intuitiva o incluso por imitación de otros, ¿no? Entonces el lenguaje científico tiene esa ventaja, ¿no? De que es ordenado, es coherente, es sistemático. Lo malo es que es abstracto y es difícil de dominar porque uno no le cuesta conectar con la realidad, con lo concreto. Entonces deben interactuar entre ellos. Por eso nosotros trabajamos en general de lo concreto a lo abstracto, pero vamos haciendo que el lenguaje científico, en este caso el lenguaje canónico de la matemática, tensione y vaya ordenando y vaya sistematizando y vaya estructurando ese conocimiento
que el estudiante ha ido construyendo a través de esta sucesión de situaciones que ha ido resolviendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esa interacción es la que nosotros, bueno, en el caso, no en Bernoulli analiza desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cómo los sujetos se adaptan a las situaciones problemáticas de la matemática. Pero si nosotros lo trasladamos esto como recomendaciones didácticas, esta construcción de Bernoulli, sería que, digamos, hacer interactuar o traccionar esas deducciones que los sujetos van haciendo o que ha ido construyendo sin darse cuenta, ¿no? Poner en palabras las habilidades que ha ido desarrollando para llegar a la abstracción. Bueno, medio que mezclé un poco porque me faltó el último concepto, pero con respecto a esto que venía desarrollando, habíamos mencionado la situación como aquello que le da sentido, las invariantes operatorias, que son todas esas habilidades que nosotros ponemos en juego y son puestas en juego de acuerdo a la situación. Y finalmente, el último concepto es el de las representaciones. Las representaciones, bueno, son de carácter lingüístico, es decir, son aquellos que pasan por el lenguaje que yo puedo verbalizar, o que puedo pensar, o que puedo escribir, o que puedo graficar, todo aquello que a mí me permite representar eso que pensé. Porque a veces uno piensa en acción, a eso se refiere con los teoremas y conceptos en acción. Es pensar haciéndolo, mientras voy deduciendo, voy anticipando, me va a dar 8, no, pero si resto se me va a hacer muy chiquito, y ese tipo de razonamiento que uno va haciendo es en acción. Cuando nosotros compartimos con otro y le estamos contando lo que estamos haciendo, eso nos ayuda a empezar a trasladar eso que es en acción a palabras, a algo que lo represente. Por eso, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Como recomendación didáctica que podemos deducir de Bernoulli, sería pasar eso al lenguaje, o sea, contame cómo lo hiciste, dibujalo, escribilo, contale a tu compañero, convencelo, justificar, en fin, cualquiera de estas estrategias que nosotros usamos para hacer que eso que había puesto en marcha, algún grado de conciencia uno tiene de lo que va haciendo muchas veces, porque ya quizás lo usó antes y ya lo tiene madurito, ¿no? Pero es como el nivel, a ver, ¿por qué es el nivel más importante? Todos son importantes, pero digo, ¿por qué es tan importante este nivel? Acá apelamos otra vez a Vygotsky. Vygotsky dice que el lenguaje natural es el lenguaje que nosotros no siempre tenemos conciencia de que lo tenemos. Si nosotros no tenemos conciencia de que lo tenemos, no tenemos control sobre ese lenguaje. Uno lo usa porque todos lo usan y porque es así, y es como que le pones play y arranca. En cambio, el lenguaje científico ha sido sopesado, medido, definido, pulido, está súper archi controlado. Entonces hay un alto grado de conciencia de hasta dónde es este concepto, qué abarca. Bueno, cuando yo defino el campo conceptual, bueno, ¿qué incluye? Incluye hasta acá. Esta palabra no, porque si no me lleva a un lenguaje ambiguo. Entonces, el grado de control consciente sobre ese concepto es muy alto. Es decir, que el uso del lenguaje, donde yo puedo ir teniendo control sobre cómo lo pensé, cómo lo definí, por qué lo anticipé, qué esperaba obtener, y todo eso lleva a la posibilidad de tener control consciente sobre las operaciones que acabo de aplicar. Una vez que se hace eso, es mucho más fácil
relacionar ese lenguaje que por ahí no es canónico con el canónico, porque después yo tengo que hacer con todas esas herramientas que yo ahora estoy justificando, trasladarla al idioma, podríamos decir, al idioma de la matemática. Entonces, de las representaciones, en este caso podríamos decirle así, como decía mi mamá, ¿no? Caseras o de entre casa, pasarlas al lenguaje matemático, que es el que acepta la comunidad matemática, sería el último estadio. Obviamente esto sucede para cada cosa, para cada situación. Entonces, tomando como ejemplo el problemita está en este problemita que le había dado la maestra, ¿no? Que dice, escribe los números siguientes. El chico escribe, tienen los números y escribe en palabras el número siguiente al que le escribió la maestra, y la maestra se lo tachó, porque ella quería que le pusiera ese número que ya había puesto en palabras, pero el tema es que si pensamos en términos de situación y de la anticipación que el chico hizo sobre el problema, la consigna ya, o sea, la situación que le plantea la maestra tiene un grado de ambigüedad que nos lo lleva a interpretarlo como el número siguiente al que le escribió, que de hecho si uno lo mira dice, y sí, puede ser, o sea, está dentro de las posibilidades, no era un error en sí mismo. Entonces, el teorema que él aplica es apropiado, es verdadero, es decir, puso el número siguiente. El concepto que aplicó es pertinente porque puso el número siguiente dentro de la lógica de él y de la interpretación que él hizo sobre la consigna que se le había dado. Bueno, sobre eso nosotros estuvimos viendo del libro de Annie Berthet. Ella hace todo un trabajo con sus estudiantes y va analizando, en general hace como una clasificación de, como si podríamos llamar, de problemas más comunes que tienen los estudiantes, donde ponen en juego justamente estos teoremas. Sobre esos teoremas y conceptos van haciendo las anticipaciones, y muchas veces esos conceptos y anticipaciones que van haciendo arrastran errores que llegan a un punto en el cual el sujeto se encuentra bloqueado porque, claro, no puede seguir porque lo que está aplicando, la anticipación que había hecho no era correcta y no puede seguir adelante.